Ok, chicos, vamos a continuar con lo que es los niveles de comprensión lectora. Vamos con el primer nivel. Este primer nivel es la lectura literal y es en un nivel primario, ¿ok? Es nivel 1. Este se va a dividir en dos. El primer nivel literal, nivel 1, la primera parte, este se va a centrar en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto y por reconocimiento o evocación de los mismos hechos. El reconocimiento puede ser de detalle, o sea, identificar nombres de los personajes, el tiempo, el lugar, el relato, las ideas principales, alguna idea principal de algún párrafo o de un mismo relato. Puede ser también de secuencia, o sea, identificar el orden de las acciones, qué pasó primero, qué pasó después, qué pasó al final. De comparación, identificar las características, los tiempos, los lugares, todo lo que venga tal cual en el texto, ¿ok? Entonces, ahí no se va a mover nada de información. Y en el nivel 2, pues seguimos en el mismo nivel de comprensión lectora literal, que se divide en dos, pero este es literal en profundidad, ¿ok? Entonces es literal así como, ¿qué pasó? ¿Cómo, qué entendiste? ¿Cuáles son los personajes? Y en profundidad, aquí es donde se efectúa una lectura un poco más profunda, se honda o se analiza un poquito más el texto, se reconocen las ideas principales, se analiza un poquito por qué pasó esto, por qué crees que sucede esto, por qué decidió el personaje hacer esto y esta información se traslada a lo que son organizadores gráficos, ¿ok? Entonces se organiza como toda la información. Puede ser realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, algún resumen, alguna síntesis. Entonces aquí vamos a analizar la información y la vamos a llevar a lo que es un organizador gráfico, ¿ok? Y esto va a hacer que pues obviamente haya un poquito más de comprensión. El siguiente nivel es el nivel inferencial. Aquí se busca relacionar que vaya más allá de lo leído. Se explica el texto más ampliamente, se agrega información, experiencias anteriores. Aquí es donde ya hay una red o hay una conexión, ¿no? De lo que a lo mejor se puede relacionar con lo que son los saberes previos, se pueden formular hipótesis, nuevas ideas. La meta de este nivel inferencial es elaborar conclusiones, opiniones, ¿no? Este nivel de comprensión es muy poco práctico en la escuela, ya que se requiere un considerable grado de abstracción, o sea, de entendimiento, ¿no? Y pues sí les cuesta un poquito más de trabajo a los alumnos y más ahorita actualmente, pues, como les digo, ¿no? O sea, ya todo está hecho, ya los chicos les cuesta, no les cuesta, fíjense que no, les da flojera esforzarse, pensar. Entonces, a veces no se practica tanto como este tipo de nivel de comprensión. Entonces, bueno, aquí se favorece la relación con otros campos de saber, la integración de nuevos conocimientos y este nivel puede incluir las siguientes operaciones, que es inferir detalles adicionales, a la hora de la lectura, a lo mejor ya estás leyendo, es un cuento y con lo que estás leyendo estás infiriendo, ¿no? Estás, de cierta manera ya estás pensando en lo que va a suceder por los mismos datos que te está dando la lectura. Entonces tú vas a ir haciendo de cierta manera algunas conjeturas respecto a la historia, ¿ok? ¿Qué otros conocimientos se pueden adquirir con esto? Inferir las ideas principales, que no están como explícitamente ahí redactadas en el texto, ¿no? O sea, tú rescatas
nueva información, inferir secuencias sobre las mismas acciones que pueden suceder en el texto, inferir relaciones de causa y efecto. Ah, es que esto pasó por esto. Ah, es que como primero pasó esto provocó que sucediera esto, ¿no? Entonces, empiezan a haber esas redes de conexión y sobre todo de cognitivismo, ¿no? De conectar esa información y sobre todo pues llevarla al nivel de análisis, pero ahorita vamos a llegar a eso. El siguiente nivel es el nivel crítico. Aquí es donde emitimos un juicio sobre algún texto, lo aceptamos o lo rechazamos, ¿no? Estamos de acuerdo o en desacuerdo, pero con fundamentos. Sí, por esto y esto, o no por esta razón, ¿ok? Entonces aquí la lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimiento de lo leído. Los juicios se toma en cuenta algunas cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser de realidad o de fantasía, según las expresiones del lector con las que se rodean o dependiendo también de los relatos, de las mismas lecturas. Pueden ser también de adecuación y validez, donde se compara lo que se está escribiendo con otras fuentes de información. Puede ser de apropiación, donde se requiere una evaluación relativa de las diferentes partes para poder asimilarlo y poder como analizar el texto. Puede ser de rechazo o aceptación. Esto va a depender del código moral, del sistema de valores del mismo lector. Por ejemplo, aquí en algunas lecturas puede ser algunas lecturas de casos, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí la formación de estas personitas críticas hoy en día pues es una necesidad, ¿no? Es algo que tenemos como tarea todos los maestros, ¿no? O sea, esta parte de hacer personas críticas que me puedan dar una opinión. Entonces, es vital para las escuelas, pues, trabajar esta parte, ¿no? Este tipo de comprensión lectora. El siguiente nivel es nivel apreciativo. Este comprende las dimensiones cognitivas anteriores, pero también incluye, las respuestas emocional al contenido. Que él verbalice si le gustó, si no le gustó, si le dio miedo, si le hizo llorar, si hubo algún sentimiento, ¿no? Dentro de lo que fue la lectura. También identificar los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos o te cayó bien, te gustó lo que hizo fulanito, no es que fulanito me cayó gordo por esto, porque echó mentiras. Entonces empieza como esta parte de empatizar hasta con el mismo personaje. El siguiente es reacciones hacia el uso del lenguaje del autor, entonces como que empezar a comprender las palabras que vienen en el mismo texto. El siguiente, lo siguiente que va a adquirir los chicos pues es captar, ¿no? Los símiles y las metáforas, ¿no? Aquí se va a evaluar la capacidad artística del escritor, qué parte es metáfora, ¿no? Qué quiso decir cuando dijo esta frase, ¿no? Corrió tan rápido que o voló como rayo, ¿no? Entonces, llegó tan rápido como un rayo. Ahí se van a analizar ciertas frases o ciertas expresiones dentro de la misma lectura. Entonces, bueno, en este caso de que sea pues un texto literario, aquí pues se va a englobar como todos estos niveles, ¿no? El siguiente nivel que tenemos es el nivel creador. Aquí creamos a partir de la lectura, incluye cualquier actividad que surja relacionada con el mismo texto. Transformar un texto dramático en un humorístico, agregar un párrafo descriptivo,
una autobiografía, un diario íntimo de algún personaje, cambiar el final de un texto, reproducir el diálogo de los personajes o dramatizarlo, hacer hablar a los personajes, inventar un personaje nuevo, imaginar un encuentro con el autor. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a agregar, ¿no? O sea, a partir de la misma lectura, vamos a hacer algunas modificaciones, ¿sale? Entonces aquí ya está, podemos realizar un dibujo, buscar temas musicales relacionados con el relato, hacer estas relaciones, transformar el texto en una historieta también. Esto es muy bueno y les ayuda mucho a esta parte de la comprensión. De hecho, esta semana también yo dejé eso de tarea, ¿no? Dentro del texto, pues de hecho con la de Moby Dick, lo primero que hice fue dejarles esa lectura donde les decía o les comentaba hace unos momentos que una niña no lo comprendía, ¿no? Entonces, sí les costó mucho trabajo esta parte de leer y luego esa misma lectura hacerla, pero volverla como a reescribir, pero ahora en forma de historieta. Entonces a muchos les costó trabajo, a otros no tanto, pero sí siento que les costó más trabajo, ¿no? Y ya como les dije, esa actividad les costó trabajo, entonces al día siguiente volví a retomar esta lectura, les expliqué, analizamos algunas frases, analizamos algunas palabras que los niños no entendían al 100% y esto pues hacía que no entendieran como el texto en sí, ¿no? O la historia. Y al día siguiente hice eso, lo hicimos en grupo y vuelvo a dejar de tarea que vuelvan a leer esta misma lectura, pero ahora rescatando esas palabras que no entendían para buscar su significado y después hacer 5 oraciones respecto a lo que era la lectura. Obviamente sin copiarlas del mismo libro. Entonces ya creo que al final pues se logró el cometido porque terminamos pues entendiendo lo que era la lectura. Sobre todo con la niña que me decía que no la entendía o que le costó mucho trabajo comprenderla. Entonces, bueno, vamos a nuestro siguiente tema que es el análisis de la información. ¿Qué es el análisis de información? Bueno, pues el análisis de la información es la decodificación de datos que se hallan en un determinado documento o en algún texto, en donde un especialista logra procesar la información con el fin de recuperar datos que emitan una información que sea de utilidad. Aquí cuando hablamos de analizar, chicos, es importante que sepan es que tenemos que, de cierta manera, desmenuzar, ¿no? La información. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere dar a entender esta parte? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué sentido le doy a esta frase, ¿no? A esta oración. Entonces, cuando hablamos de analizar es checar, ¿no? Minuciosamente lo que se está diciendo en el texto, que es algo que también les cuesta mucho trabajo a los chicos, llegar a este punto, ¿no? De análisis. Entonces, por ahí luego vamos a hablar de algunos ejercicios que nos pueden ayudar a lograrlo. Entonces, bueno, vamos a ver lo que son los procesos de análisis de la información. Primero es la determinación de los requerimientos de los datos, o sea, qué me están pidiendo que rescate de este texto, compilación de los datos, o sea, ya leer y ya saber cuáles son los datos que me están pidiendo y poderlos rescatar. Procesamiento de los datos, ya poderlos como comprender de cierta manera, limpieza de los datos, análisis de los datos, comunicación y determinación de los requerimientos. Ok, vamos a ver cada uno. En sí, bueno, vamos a
¿Qué quiere decir la compilación de datos? Es el proceso aplicado de los datos en los que se recolecta toda la información basada en las distintas variables que se hayan seleccionado. La importancia de los procesos radica en las mismas que se hagan de manera exacta y concisa con respecto a los datos. La precisión será la que aportará que las decisiones sean tomadas y sean válidas, ¿ok? Entonces aquí vamos a recopilar toda esta información. El siguiente nivel o el siguiente paso de este proceso es el procesamiento de los datos. Todos los datos necesitan una organización y precisión para su debido análisis, así que es donde se debe incluir la estructuración de la misma información del mismo análisis. El siguiente paso es limpieza de los datos. Todo proceso de análisis de la información debe contar con datos que se encuentren organizados. En muchos casos, pues vamos a encontrar algunos datos incompletos o se va a repetir cierta información, ciertos errores. Entonces, ahí es donde se aplica esto, ¿no? De la limpieza de los datos. Pues esta información se repite, la quito, esta información no está bien, porque recuerden que algo muy importante que debemos de hacer a la hora, por ejemplo, de investigar o de realizar alguna redacción es checar mucho lo que es nuestras fuentes de información. Entonces yo, por ejemplo, siempre lo que les digo a mis niños es que no nos vayamos siempre con una primera fuente de información, siempre hay que analizar o buscar en diferentes fuentes de información, ya que depende de la fuente de información, a veces va a variar mucho nuestra información. Entonces, si ya busqué en 3 fuentes y en las 3 fuentes que busqué en las 3 páginas, en los 3 libros, que busqué cierta información, me dice lo mismo, pues ya sé que es verídica, ¿no? Entonces ya no le muevo. Pero si de una página a otra me cambia la información, ahí tengo que buscar una tercera página o una tercera información para poder hacer esa comparación, para verificar más que nada que sea cierta, ¿ok? Que sea verídica. Entonces, bueno, a eso se relaciona con limpieza de los datos. Y el siguiente es análisis de los datos. En este punto los datos se encuentran procesados con organización y limpieza, ya están organizados, ya está esta limpieza, o sea, ya chequé que los datos sean verídicos, no se repite información, no hay error en esto, entonces ya estamos con estos 2 puntos. Entonces aquí se integran técnicas de análisis de información que comprenderán, empezarán a interpretar, ¿no? Dilucidar diferentes resultados basándose en las premisas de las expuestas, ¿no? Ya ellos van a empezar a tener como este criterio de poder analizar lo que es la misma información que viene o que están organizando ellos mismos. Y por último es la comunicación. Aquí vamos a concluir el proceso de análisis de los datos. Es necesario comunicar los resultados que se arrojen en este proceso y aquí con este fin de llegar a la conclusión, ¿no? Pues prácticamente de un nivel de entendimiento 100%. ¿Ok? Entonces, estos son los procesos o los pasos para un análisis. Y hablando de lo que es el análisis, vamos a checar lo que es análisis o la diferencia entre análisis y síntesis, ¿ok? Sí, bueno, pues el análisis consiste en la separación de las partes de un problema, de una realidad, en este caso de un texto. Entonces es llegar a conocer los elementos fundamentales que lo conforman, es lo que les decía hace unos momentos, ¿no? Aquí en el análisis, pues vamos a desmenuzar de cierta manera lo que es la información para poder llegar a lo que es el entendimiento. Y la síntesis pues se va a referir a la comprensión de un todo,
¿ok? Por reunión de sus partes o elementos, fusionando u organizando en diversas maneras. Entonces, la síntesis es ver parte por parte y una síntesis es entender completamente, ¿no? O sea, se refiere al análisis de una lectura. Entonces, análisis separa las partes que lo componen, proporciona elementos de juicio, conocimientos, información significativa y argumentos, ¿ok? Y la síntesis reúne las partes del todo y lo convierte en una nueva unidad con elementos proporcionados por el mismo análisis de reconstruir y de construir un nuevo análisis, ¿no? Un nuevo texto. Entonces espero que quede de cierta manera claro lo que es análisis y lo que es síntesis. ¿Sale, vale? Ok. Vamos con el siguiente tema. Este tema está cortito, que es la información implícita. Entonces, bueno, ¿qué es la información implícita? La información implícita son las ideas de un autor que no comunica de forma directa, sino sugerida, ¿ok? La información explícita es esa información que está tal cual, ¿ok? Como lo que veíamos en el nivel literal de comprensión, explícita, lo que realmente está, y la implícita es lo que a lo mejor hasta yo me puedo imaginar dentro de una lectura. ¿Ok? O son esos datos que no están ahí escritos, pero yo puedo inferirlos por la misma lectura, ¿ok? Entonces, la información implícita son ideas que el autor no expresa de forma directa, sino que lo va como sugiriendo. El texto no tiene la información de manera directa, pero dará pistas para encontrarla, ¿ok? Para llegar como de cierta manera a inferir cierta información, o sea, con la que me están dando, infiero información. Entonces, por ejemplo, les voy a leer algunos ejemplos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ejemplo número 1, la señora Bernalona ha criticado la ideología política del señor Molina y de los medios de comunicación en donde él trabaja. Entonces, en pocas palabras, aquí podemos inferir que esta señora está en desacuerdo con este señor o que no le cae bien, no podemos inferir esa parte. Siguiente ejemplo, el cine en el Perú cada año va a menos. Esta está más desprestigiada. Entonces aquí podemos inferir que en Perú pues el cine no es bueno, ¿no? Y que cada vez pues es más precario. Ejemplo número 3, Emilia está decepcionada por la nota de matemáticas. ¿Qué podemos inferir aquí? Pues que esta persona pues no estudió o que el examen fue muy difícil. El último ejemplo dice, Anita es amiga de Felipe, ella le pregunta, ¿estarás en tu casa esta noche? Felipe responde, Anita, estaré muy ocupada, me ha quedado trabajo pendiente en la oficina. Entonces aquí podemos inferir que, por ejemplo, Anita no quiere ver a Felipe, ¿ok? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de lo que es la información implícita, ¿bien? O sea, información que no está realmente ahí en el texto, pero que podemos llegar a inferir con la información que me están dando, ¿vale? Y bien, vamos con casi el último tema de la clase, que es el resumen, ¿ok? ¿Qué es un resumen? A veces podemos entender que un resumen es nada más sintetizar un texto, ¿no? Hacerlo más pequeño y listo, o tomar ideas principales y listo, ya quedó. Pero hay cierto procedimiento que tenemos que hacer. Yo les sugiero siempre que cuando ustedes, o más bien que ustedes se den a la tarea de enseñar a sus niños a resumir bien. A veces damos por entendido porque a lo mejor ya entramos a un grupo donde ya es un nivel alto, a lo mejor un cuarto, un quinto, y decimos, es que eso ya lo deben de saber, ¿no?
y nos damos cuenta que no lo saben, pero a veces no corregimos o no llegamos a trabajar este tipo de actividades con nuestros alumnos. Entonces, sí les sugiero siempre que, aunque sea un nivel alto, ya sea quinto, sexto, a lo mejor un cuarto, sí trabajen bien lo que es un resumen, que les enseñen, que resuman con ellos. A ver, esta idea principal, esta palabra la podemos cambiar por esta otra, queda bien, se pierde la idea, no se pierde. Entonces, que hagan este tipo de ejercicios con sus alumnos. Y a la vez, pues, también están trabajando como esta parte de comprensión, ¿no? De análisis también dentro de lo que es el texto. Bien, pues un resumen es una versión abreviada de un texto, discurso o cualquier presentación que se enfoca en los puntos principales y elimina detalles innecesarios. Aquí vamos a extraer todo lo que son las ideas principales. El objetivo del resumen es presentar la información de manera clara y concisa, o sea, concreta, para que el lector o la audiencia pueda comprender rápidamente la idea principal sin tener que leer o releer o escuchar opiniones de otras personas, sino que de una manera más sencilla puedan luego captar como que la idea, ¿no? Y en los resúmenes, pues estos pueden ser útiles para poder estudiar, investigar, presentar información de manera eficiente y efectiva. Y un resumen, algunas características del resumen es que no es un solo párrafo, contiene ideas principales, se escribe en tercera persona, se emplea palabras propias, podemos hacer modificación de ciertas palabras, buscar sinónimos de algunas palabras para darle una mejor comprensión de repente a lo que es el texto, ¿ok? Y un tercio del texto es original, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor hay ciertas partes del texto que las voy a tomar tal cual, ¿sí? Que las voy a tomar pues de cierta manera literal, ¿no? Y las voy a reescribir. La idea es esto, ¿no? También ir comprendiendo las ideas, el mensaje que me quiere dar dicha información, ya sea de manera expositiva o informativa. Bien, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Les voy a mandar 2 lecturas, yo sé que es mucho, pero es necesario. En una primera lectura van a realizar un resumen y en una segunda lectura van a realizar lo que es la lectura y van a realizar un pequeño ejercicio de comprensión lectora. ¿Ok? Entonces, bueno, pues les voy a poner esas 2 actividades, todas van a ser subidas en la plataforma de Classroom. Si ahí tienen alguna duda, algún comentario al respecto, me pueden escribir sin problema, ¿no? Yo voy a estar al pendiente, como les dije al principio de la clase, les voy a dejar por ahí mi número telefónico para que me puedan contactar. Traten de hacer todas sus actividades, es muy importante que practiquen para que pues al final podamos recopilar todos nuestros trabajos y hacer como esta antología que al principio les había comentado. ¿Ok? Pues bueno chicos, sería todo en esta sesión. Espero, si se contactan conmigo, pues adelante, ¿ok? Que no haya ninguna duda y que todo haya quedado 100% claro. Hasta luego. Bye.